¿Cómo es tu nombre y la pregunta para Agustín? Hola Agustín, mi nombre es Natalie Jaramillo, soy estudiante de especialización en mercadeo y tengo una pregunta para ti. Con todo esto que nos has contado, el panorama político, social, ¿cómo pronosticas tú que va a ser el futuro de Colombia a corto plazo? El corto plazo en una situación electoral es mañana. Yo miro las encuestas porque creo que las encuestadoras en Colombia han hecho un buen trabajo en la consulta. Lo que se ha visto en las encuestas le han pegado bastante bien. El cortísimo plazo para este país nos indica que la segunda vuelta, que habrá segunda vuelta, primero que nada, a Petro no le alcanza para pasar la primera, y la segunda vuelta sería entre Petro y Fico, cuya brecha está cada vez acortándose más. La última encuesta, que creo que es de hace unos días nada más, le dan una brecha de menos de 3 puntos. Y faltan todavía varios días para las elecciones. Yo te diría, si gana Petro, el corto plazo tenemos que pensarlo ya en mediano y largo plazo, porque ese tipo de proyecto político se eterniza, no lo sacás más. Petro se inscribe en un tipo de modelo político que ya está probado. Y ya además está probado que se mantiene en el tiempo y que fracasa social y económicamente. Pensemos, por ejemplo, en mi país. En Argentina el kirchnerismo, que viene a ser el petrismo pero argentino, fue el gobierno más largo de la historia argentina. Fueron 12 años intercambiándose el poder entre el matrimonio monárquico o semimonárquico que tuvimos, y luego volvieron ahora 4 años más. No te lo sacás más. Pensá, por ejemplo, en el chavismo. Es un proyecto de la década del 90 y hoy, año 2022, seguimos hablando de ellos porque ellos mantienen todavía el poder. Pensemos en Evo Morales. Evo Morales asume en el año 2006. El año 2006. Y todavía hoy controla el poder en su país. O en Daniel Ortega. Ortega es del año 85. Y todavía hoy, junto con su esposa también, mantiene el poder en Nicaragua. Entonces, estos proyectos, el problema no es... O sea, además de ser sus políticas económicas, que ya están probadamente erradas, ellos suben por una escalera que se llama democracia, y cuando llegan arriba, te tiran la escalera. Entonces ya sacarlos después del poder es prácticamente imposible. Entonces, si en el corto plazo este señor ganara, y Colombia yo creo que estaría en un problema incluso a nivel institucional democrático. ¿Qué tú dices que es lo más probable que va a pasar según las encuestas y según las rondas? Sí, mira, si me lo hubieses preguntado hace 5 días... o hace 6 días te hubiese dicho que lo más probable es que gane Petro en la segunda vuelta. Pero ya la encuesta que salió hace 2 días muestra un panorama donde Petro ha llegado a su techo y Fico todavía no. Y donde además tenemos una cantidad de abstención muy grande, que es donde está el asunto político hoy, ¿sí? ¿Cómo se moviliza la gente que piensa que su voto no cuenta? No, tu voto sí cuenta porque sos ciudadano. Andá y votá por la libertad. Votá por un país que en 4 años pueda cambiar a su presidente. ¿Para qué? Para mantener tu libertad política. Entonces yo te diría hoy, no lo sé, sería muy jugado de mi parte. Si hace 6 días te hubiese dicho Petro. Pero hoy ya empiezo a dudar de que Petro tenga tantas posibilidades como parecía hace pocos días nada más. Agustín, para reafirmarle, qué pena Nacho, ¿usted no ve a Gustavo Petro entregando el poder en 4 años? Si llega a la presidencia. A ver, es que, insisto, él se inscribe en un modelo que no entrega el poder. ¿Cuáles de los socialistas del siglo XXI han entregado el poder? Yo no conozco un caso. Es decir, incluso, por ejemplo, el de Rafael Correa. Rafael Correa tuvo sus mandatos, puso a su delfín, a su títere, y resultó que el títere se cortó los hilos y lo traicionó. Correa se tuvo que ir a vivir a Bélgica por corrupto. Porque si no cae preso en Ecuador, ¿eh? Aparte son corruptos, todos ellos son corruptos. Es decir, ellos te hablan del pueblo, la redistribución, pero ellos viven como reyes. Y fíjese, si no hubiese sido porque ese señor se cortó los hilos, todavía tenemos correísmo hasta el día de hoy también. Entonces, esa gente no se va muy fácilmente. Agustín, ese tema de la reelección, ¿usted qué opina acerca de la reelección en Colombia, digamos, desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Estuvo 8 años, quería una segunda reelección, finalmente se tumbó ese artículo, pero ha venido reeligiéndose en cuerpo ajeno. ¿Eso es una reelección y no entregar el poder? Sí, exactamente. Es decir, también ocurre en la derecha. Eso ocurre también, lamentablemente. Fíjese que
lo que uno necesita es alternancia. Yo creo hasta, digamos, que es saludable. ¿Alternancia de qué? Alternancia del poder. Del poder. Del poder. O sea, De las ideas. no necesariamente de las ideas, porque si al pueblo le gustan esas ideas, que vote por esas ideas, pero es sano que las caras cambien. Fíjese Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la posibilidad de solamente 2 periodos, punto final. Ya está. ¿Sí? Porque por eso evita el caudillismo. El problema de América Latina es el caudillismo. Es que nos apegamos mucho a la figura de una persona. Y pegarte tanto a la figura de una persona te genera después problemas en muchos ámbitos políticos, en la gobernabilidad, por ejemplo. Lo mejor es acostumbrarse a la alternancia que es sana para la democracia. Y venga de izquierda o de derechas, yo creo que es malo eternizar un control caudillista del poder. O sea, que cambie la cara aunque sigan las ideas. Si a la gente le gustan esas ideas, que cambie por lo menos la persona, sí. Y que nos cuidemos que esto no obedezca a que el partido que cambia sus caras, sin embargo, sea un partido que ha generado una estructura política en la cual mantiene rehén al pueblo, ¿no? Porque esto también ocurre mucho, que es que, bueno, me conviene que la gente empobrezca. Por ejemplo, yo le corto las piernas, pero le doy las muletas. Y depende ahora de mis muletas. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina. La pobreza ha sido funcional al socialismo del siglo XXI porque todos esos pobres se han infantilizado. Las personas cuando se empobrecen por causa del Estado se infantilizan. ¿Por qué? Porque empiezan a ver al Estado como su padre. Y resulta que el Estado es manejado por una persona que le dice, si querés que siga siendo yo tu papá, votame.